conoce por qué, por los frutos, ¿sí? Entonces la cuidamos por varios años, pasaron varias primaveras, otoños, la cuidamos de las hormigas, hasta que el año pasado recién empezó a dar unos frutos redonditos y parece que son limones, limoncitos, pero esos limones paraguayos, ¿no? Parece que es eso. Y uno dice, tal vez es de naranja. Y uno dice, ya se hace la cabeza, soy primiendo naranja, se va a hacer grande. No, todavía está así, está así. Para los costados, ¿no? Y lo que sí tiene muchos pinches. Entonces, uno parece que ese es limón, será pomelo, será naranja. Bueno, no es lo que parece, bueno, será el limón paraguayo. Es un fruto que se utiliza. Y muchas cosas son así, no es lo que parece. Y otro de los títulos que el Señor, o sea, que le podía haber puesto este mensaje es las apariencias engañan. Diga conmigo, las apariencias engañan. Y la Real Academia Española, sobre las apariencias o la apariencia, dice que son cosas que parecen, pero no son. Parecen, pero no son. Hoy voy a hablar de este mensaje sobre 3 personas y quiero que se memorice estas 3 personas importantísimas en la historia del pueblo de Israel. Uno de ellos es Samuel, el otro es Saúl y el otro es David. David, Samuel, Saúl, Saúl, Samuel, David. Estos 3 personajes bíblicos que están en la Biblia y fueron personas muy importantes, diga conmigo muy importantes, en la historia de Israel, que nos van a dejar una enseñanza poderosa en el día de hoy en lo que Dios nos quiere hablar. Y primero yo quiero hablar de la vida de Samuel. Y la vida de Samuel fue fundamental en la historia de este pueblo de Israel. Samuel. ¿Quién era Samuel? Tal vez muchos conocen de Biblia, conocemos de Biblia, pero por ahí Samuel, ¿quién será Samuel? Bueno, yo hablé sobre Ana, ¿sí? ¿Se acuerdan que Ana no podía quedar embarazada? Ella hizo un voto con el Señor. Y le dijo, Señor, si vos me das un hijo, yo te lo voy a consagrar para que sea tuyo. Bueno, ese fue Samuel. Samuel era un profeta, pero también Samuel fue juez de Israel, quien tuvo el privilegio de ungir a los 2 primeros reyes de Israel. ¿Por qué 2 primeros reyes de Israel? Porque el pueblo de Israel no tenía rey como las otras naciones. Los otros pueblos sí tenían rey, tenían gobierno, alguien que los gobernaba. Pero el pueblo de Israel no tenía rey. ¿Quién los gobernaba al pueblo de Israel? ¿Sabe quién los gobernaba? Dios. Dios lo gobernaba. Dios hablaba una palabra al profeta, que a la misma vez actuaba muchos de ellos de jueces, entonces gobernaban así al pueblo de Israel. Samuel fue el último en la línea de jueces de Israel, considerado por muchos como el mejor juez. ¿Qué fue? Mejor juez. Fíjense lo que dice la Biblia. Fíjense lo que dice la Biblia ahí en el libro de Hechos. ¿Trajo su Biblia? Libro de Hechos, un libro que me apasiona, me encanta, porque muestra cómo creció la iglesia. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 22, evidencia y habla sobre la vida de este hombre de Dios. Dice, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. O sea, no le bastó con tener jueces o profetas, que el pueblo de Israel pidió rey. ¿Qué hizo Dios? Le dio rey. Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Versículo 22. Quitado o sea, Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, fíjense cómo hablaba Dios de David. Cómo me encantaría que Dios hable así de mí. Cómo me encantaría que Dios hable así de cada uno de nosotros. Quitado se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo
de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Cómo era David? Conforme al corazón de Dios, quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. Samuel, cuyo nombre significa nombre de Dios, fue dedicado por su madre Ana como parte de una promesa que hizo Ana, diciendo: Señor, si vos me das un hijo, yo te lo voy a conceder para que sea un siervo tuyo. No solamente fue un siervo, sino que fue un profeta, fue uno de los jueces reconocidísimos de la historia de Israel. Como siempre, Dios cumple sus promesas. Dios lo que promete, lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Con el tiempo, Saúl, de la tribu de Benjamín, fue ungido por Samuel, el profeta, el juez, como el primer rey de Israel. ¿Qué fue Saúl? El primer rey de Israel. Acuérdese de esto. Aún así, Samuel pidió a Dios una señal para mostrar a los israelitas la maldad de elegir un rey terrenal. O sea, el pueblo de Israel no quería ser distinto, no quería ser distinto a los demás pueblos, quería ser igual. ¿Por qué? Si los otros pueblos tienen reyes, si tienen gobierno, ¿por qué nosotros no podemos tener un líder? Y Dios le dijo: pero a ustedes les tiene que bastar de que yo los gobierne. Porque si ustedes me siguen, si ustedes me obedecen, si ustedes me aman, a ustedes no les va a faltar absolutamente nada. Pero como Dios no es un Dios tirano, diga conmigo, Dios no es tirano. Dios, lo que nosotros le pedimos, Él lo hace, porque siempre detrás de esta historia, sea buena o sea mala, siempre la mano misericordiosa de Dios estuvo presente. El pueblo demostró así la maldad de reemplazar al verdadero Dios. Ellos no querían ser diferentes, ellos querían ser uno más del montón. Saúl fue uno de los reyes más prósperos de Israel, porque así y todo, Dios confirmó a Saúl en el puesto, Dios confirmó a Saúl en el trono, y bendijo a Saúl, pero también bendijo al pueblo de Israel. ¿Cómo fueron los comienzos de Saúl? ¿Quieren saber cómo fueron los comienzos de Saúl? Saúl no creía que él era lo suficientemente bueno para ser rey. Diga conmigo, toda escoba nueva barre bien. Acuérdese de eso. Porque él fue humilde. Él se sentía una persona insignificante. Él no se sentía merecedor de ese lugar. Por eso Dios lo eligió también. Por eso Dios lo conservó. Por eso Dios lo ayudó. Por eso Dios lo bendijo tanto. Porque todo baja. Dios bendijo a Saúl, pero por medio de él bendijo a todo el pueblo de Israel. Él decía: yo pertenezco a la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel. Israel tenía 12 tribus. Él era de la tribu más pequeña, la tribu más insignificante. ¿Qué me quiere decir esto? De que Dios de poco hace mucho. Él no fue elegido de la tribu más grande, más poderosa, no, sino que de la tribu más mínima, lo que era poquito. Benjamín quiere decir pequeño. Pero Saúl tampoco era pobre, ni un hombre pequeño. Cuenta la historia, la Biblia, que él viene de una familia rica y él es hermoso y alto. Dios elige a Saúl como el primer rey. Él también obtuvo victorias militares, las cuales eran una de las razones principales, una de las claves que tenía que tener un rey. Tenía que tener batallas ganadas. Bueno, eso era Saúl. Un guerrero, un hombre apuesto, grande, fuerte. Al comienzo él sirvió fielmente, pero pronto se volvió desobediente a Dios y empezó a tener problemas con su pueblo. Diga conmigo. ¿Qué pasó con esto? Con la actitud de Saúl. Esto exasperó a Samuel y a Dios, quienes comenzaron a buscarle un reemplazo. Tuvo la oportunidad de ver la historia de David en diferentes capítulos. Se la recomiendo. Está en todas las plataformas. Búsquela, son 40 capítulos. Y muy hermosa esa historia.
Al pedir un rey, los israelitas mostraron su falta de fe en Dios. Repito, al pedir un rey, los israelitas, el pueblo de Dios, demostraron la falta de fe en Dios. Pero el rey que se le dio demostró al final de todo, al final de cuentas, la misma falta de fe en Dios. La tarea principal de Saúl, ¿cuál era como rey? Era garantizar la seguridad de su pueblo, de los israelitas frente a los ataques de los filisteos, o sea, vecinos y otras naciones. Pero cuando se enfrentó a Goliat, ¿se acuerda? Usted sabe, algunos saben mucho de él. ¿Qué pasó con Saúl cuando se tuvo que enfrentar con el gigante? Cuando se tuvo que enfrentar con el problema mayor, ¿qué hizo? Se acordó, se volvió y dice, no puedo, no puedo. O sea que su temor venció su fe y demostró no estar al nivel de su rol de rey. Porque antes los reyes no era que ellos no iban a la batalla y se ponían último, antes los reyes iban primero. Por eso se decía que para llegar a ser rey tenía que tener varias batallas ganadas. Se decía también, por eso no es lo que parece, que el rey tiene que ser apuesto, alto, grande, de buen físico. Ese fue Saúl. Pasan los años y Saúl guía a los israelitas a muchas victorias. Saúl también tiene un hijo muy valiente. ¿Se acuerdan quién fue el hijo de Saúl? Amigo de David, ¿se acuerdan? De Jonathan. Y Jonathan ayudó a Israel a ganar muchas batallas. Pero ¿dónde empieza a declinar el reinado de Saúl? ¿Dónde empieza a desfallecer? ¿Dónde se empieza a romper el reinado de Saúl? Samuel le dice a Saúl que espere hasta que venga y haga un sacrificio a Jehová. Él se tenía que presentar, el pueblo de Israel se tenía que presentar a una batalla, que era contra los filisteos. Samuel le dice, bueno, espera, seguramente yo voy a presentar un sacrificio al Señor, voy a hablar con Dios, porque antes se consultaba con Dios. Si Dios le decía, bueno, vayan a la guerra, o prepárense con tantos hombres como pasó con Gedeón, 300 hombres nada más, cuando los otros lo triplicaban, los cuatriplicaban, eran miles y miles y miles. Pero Gedeón con 300 hombres venció esa batalla. Antes el rey hablaba con el profeta y el profeta consultaba con Dios. El rey no podía hablar con Dios, porque no era el trabajo del rey hablar con Dios. Tenía que consultar al juez, al profeta, en este caso era Samuel. Samuel le dice, yo no puedo, ahora no puedo, esperadme que cuando venga vamos a consultar y yo voy a presentar sacrificio. ¿Qué hizo Saúl en su desesperación? Como nos pasa muchas veces a nosotros, nos portamos solos, sin consultar a Dios. Hacemos cosas que a Dios no le agradan. Samuel se tarda y Saúl teme que los filisteos empiecen la batalla, así que, ¿qué hace Saúl? Se adelanta y hace él mismo un sacrificio y se lo presenta a Jehová. Cuando Samuel finalmente llega, le dice a Saúl que ha desobedecido. Te dije que tenías que esperar. Vos no tenías que presentar el sacrificio. Lo peligroso que es cuando nos metemos en terreno donde Dios no nos llama. Lo peligroso que es cuando hacemos cosas que Dios no nos manda hacer. Lo peligroso que es cuando decimos, así dice Jehová, y Jehová no dice absolutamente nada, es pura emoción. O es para dejar y entretener al público. ¿Sabe por qué es peligroso? Porque desde ahí empezó a declinar el reinado de Saúl por la desobediencia. Ya conmigo, no es lo que parece. Cuando Samuel finalmente llega, le dice a Saúl lo que había hecho, que había desobedecido. Jehová escogerá a otra persona para que sea rey sobre Israel. Le dice, ahora por esto, como dice mi nieta Lina, ahora por esto, ahora por esto, ahora por esto. Dios va a elegir a otro rey para que te suceda. Yo me lo imagino a Saúl decir, bueno, hasta que Dios le diga al profeta, porque no hay otro hermoso como yo, no hay otro hombre valeroso, fuerte como yo, no hay otro que haga las cosas como yo, ¿viste? Yo.
Yo me lo imagino a Saúl diciendo, bueno, falta para que pase. Más tarde, ¿qué pasa? Una desobediencia te lleva a otra desobediencia. Una mentira a una verdad a media que termina siendo. Más tarde, Saúl, ¿qué hace? Vuelve a desobedecer otra vez. Y Samuel le dice, mejor es obedecer a Jehová que hacerle un regalo de las mejores ovejas. Porque no has obedecido a Jehová, él, que fuerte que es él. Porque no has obedecido al Señor, él, o sea, Dios, él no te seguirá teniendo como rey de Israel. Ahí empezó a romperse el reinado de Saúl. De esto podemos aprender dos lecciones. Número uno, nos muestra que es importante obedecer al Señor siempre. Diga conmigo, es importante obedecer al Señor siempre. Número dos, que podemos aprender que también esto nos muestra que alguien bueno, como lo había sido Saúl, un hombre próspero, el número uno, el rey, el primer hombre de la historia de Israel, el primer rey, un hombre próspero, fuerte, ganador, guerrero, ganador de muchas batallas, puede terminar siendo mal. Que nunca nos pase esto. El escenario era este: Samuel lloró desconsoladamente. Fíjense en que, si usted lee la historia, Samuel estaba más consternado, más triste que Saúl. Se la pasó llorando. Yo quisiera meterme en el corazón de Samuel. ¿Y por qué se entristeció tanto? ¿Por qué se puso tan mal Samuel al ver que Saúl, el reinado de Saúl, se estaba destruyendo? ¿Será que él dijo, porque yo lo ungí, porque yo lo puse, porque yo le di la oportunidad, Señor, tú lo elegiste, tú lo elegiste? ¿Será por eso? Dice que Samuel lloró desconsoladamente porque Saúl no hizo la voluntad de Dios y su reino terminó rompiéndose. Todo esto causó mucho dolor, no solamente en el pueblo de Israel, sino que en la vida de Samuel, el profeta de Dios. Ahora, esto es solamente del mensaje, la introducción. Decirle que está al lado tuyo, esto se está poniendo bueno. Decíselo, che, se está poniendo bueno, para que se despierte, ¿viste? Fíjense lo que dice Primera de Samuel. Vayamos a la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 en adelante. En mi Biblia dice el título: Samuel unge a David. Ya el reinado de Saúl estaba casi terminado. Entonces, dice esto la Biblia con respecto a la vida de David. Dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndole yo desechado, para que no reine más sobre Israel? Ya está, Samuel, deja, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por este desobediente? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl se entera, me mata. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. ¿Qué hizo Samuel? Como Dios le mandó. Importante obedecer. Y luego que él llegó a Belén, a la ciudad de Belén, los ancianos de la ciudad dicen que salieron a recibirle con miedo. ¿Y qué le dijeron? Fíjense qué le dijeron: ¿es pacífica tu venida? El respeto que le tenían al profeta de Dios, el respeto que le tenían al varón de Dios. Otra versión dice: ¿venís en son de paz? ¿Pasó algo? Dios te dijo algo que nos tienes que decir. ¿Qué dice Samuel?
Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a todos sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está el ungido. Fíjense cómo sigue diciendo. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su apariencia, su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. O sea, las apariencias engañan. No es lo que parece. Sigue diciendo la Biblia: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está dentro de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? La facha, la presencia. Eso mira el Señor. El Señor mira adentro, mira el corazón. Diga conmigo: gracias. Gracias, Señor, que miras el corazón. Dios mira el corazón. Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha sido ungido, tampoco a este ha ungido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y le dijo: tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel. ¿Pero qué dijo Samuel? Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? O sea, ¿no hay más? Y él respondió: queda uno, el menor, que como acá está molesta porque es chiquito, menudito, no vale nada, lo mandamos a pastorear, cuidar las ovejitas que tenemos. ¿Queda algún menor que apacienta las ovejas? Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Yo no me voy de este lugar hasta poder completar el plan que Dios tiene con esta familia. Envió pues por él y lo hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y fíjense en lo que dice la Biblia acá. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió para su casa. ¿Qué quiere decir de esto la Biblia? Probablemente se habría imaginado un hombre alto, fuerte, como tal vez nosotros. Muchas veces las apariencias engañan. El traje, la corbata, la voz, la autoridad, el grito. Gritar no es autoridad. A veces pensamos que con el grito tenemos autoridad, ¿no? La autoridad delegada por Dios no va con grito. Fíjense en cómo las apariencias engañan, hermano. Ni Samuel, ni usted, ni yo nos hubiéramos imaginado un hombre bajito, flaquito, menudito como rey, como lo sería David. Pero aunque tengamos una manera de ver las cosas, una perspectiva y una manera de pensar, ¿sabe qué? Los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros y en realidad son mucho más elevados. Diga conmigo: gracias, Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene los mismos pensamientos. Gracias, Señor, porque tus pensamientos no son los míos. Gracias, Señor, porque tus pensamientos son muchos más elevados que los míos. Esto es algo que Él nos deja en claro en su palabra cuando dice Isaías 55:8. Acompáñeme. Libro de Isaías 55, versículo 8. Sobre los pensamientos del Señor. Dice la Biblia: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Gracias, Dios, que tus pensamientos no son los míos. Mis pensamientos son banales. Mis pensamientos son cualquier cosa, Señor. Gracias, Señor, porque mis caminos no son tus caminos. Porque mis caminos son inseguros.
porque mis caminos son un desastre, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre me guías por esos caminos que tú quieres. Sigue diciendo el profeta Isaías: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, dice el Señor. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando Samuel llega a Belén, fue a Isaí, el padre de David, para encontrarse con todos sus hijos, para ungir al que sería rey. Claro, el primero que vio Samuel, por eso se dejó llevar por las apariencias, fue a Eliab. Eliab era grandote, era hermoso, el hermano de David, el primer hermano, el mayor. Fue el primero que salió de la casa. Entonces apenas lo vio, que dijo Samuel: he aquí el rey, el futuro rey de Israel. ¿Qué le dijo Dios? No te lleves por las apariencias. No es lo que parece. No es él, tiene que haber otro. Pasaron los 7 hijos de Isaí. Dijo: pero Dios me mandó acá con un propósito. Y Dios no se equivoca. Tiene que haber uno más. Sí, hay uno más chiquitito, menudito, que no se molesta. Bueno, tráigamelo, porque de acá yo no me voy sin ungir al próximo rey de Israel. Primera de Samuel 16:6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está ungido. Samuel aseguró a Dios que Eliab estaba ungido. Y eso era para que Eliab pareciera que tenía, o sea, eso fue porque Eliab tenía la apariencia de un rey, un hombre alto y fuerte. Pero no es lo que parece. Nicolás Maquiavelo, un historiador, un filósofo, tiene un dicho que dice: pocos ven lo que somos. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Pocos ven lo que realmente somos, pero muchos ven lo que aparentamos. Eso quiere decir que no tenemos. Isaí, el padre de David, se había olvidado de David. Sí, puede ser, no está faltando. Como tal vez en tu familia, tal vez tus padres no te tuvieron en cuenta cuando fuiste chico. Tal vez la sociedad no te tiene en cuenta porque sos alguien insignificante. Quizás en la iglesia no te tienen en cuenta. Pero déjeme decir una cosa: Dios te tiene en cuenta siempre. Y como yo te digo, si cada uno de nosotros nos pusiéramos en las manos de Dios y viviríamos en obediencia, en santidad, si nos consagramos y hacemos el trabajo que debiéramos hacer, no sabés cómo cambiaría no solamente la ciudad, el país, el mundo entero. Dios está buscando esa clase de gente. Dios no solamente busca a los que se están preparando, sino que Dios está buscando a los dispuestos. Porque puede haber muchos preparados, pero Dios quiere a los dispuestos. ¿Cuántos dispuestos hay acá en este lugar? Es tiempo que te pongas en las manos del Señor, porque Dios te tiene en cuenta. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11, dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda uno, aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque yo no me voy a sentar a comer, yo no me voy de este lugar sin antes ungir al profeta, al futuro rey de Israel. Cuando David se presentó ante Samuel, Isaí y sus hermanos, Dios le habló claramente a Samuel y le dijo que se levantara y lo ungiera, porque él era el rey. Quiero terminar este mensaje porque sabemos que Dios es quien quita y pone reyes. Muchos dicen: el país tiene los gobernantes que el pueblo elige, ¿verdad? Si Dios lo puso en ese lugar, Dios lo puso en ese lugar es para cumplir con una misión. Y puede ser que en los primeros años puedan ser prósperos. Saúl también fue próspero.
pero después se olvidó de Dios y desobedeció a Dios, ocupando un lugar que no le corresponde. Vuelvo y repito, lo peligroso que es estar en un lugar que no te pertenece, estar en un lugar donde Dios no te puso, de meterte en lugares donde Dios no está. La Biblia declara: no busquen entre los muertos al que vive. ¿Por qué buscan entre los muertos? Ya no está resucitado. Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto me hace pensar también cuando Pablo, ahí en el primer capítulo de la carta de Efesios, de que los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Diga conmigo: yo he sido bendecido con toda, no se escucha, con toda bendición espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos bendijo con toda, no con parte, no con alguna, sino que con toda bendición espiritual. Pero luego Pablo continúa diciendo que todas esas bendiciones vienen a nosotros de acuerdo al plan eterno de Dios. ¿Me escuchó bien? El plan de Dios no es por 3 años, por 4 años, por 15 años, por 20 años, sino que los planes de Dios son eternos. Diga conmigo: gracias, Señor. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Efesios 1:4 declara: según nos escogió, según nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Todas esas bendiciones no llegaron a nosotros por casualidad. Mi hermano, todas esas bendiciones no llegaron a nosotros por capricho. Todas esas bendiciones no llegaron a nosotros porque vi luz y entré. Es porque yo necesitaba de Dios, entonces yo fui a Dios porque Dios necesitaba de mí. No, sino que todas esas bendiciones llegaron a nosotros no por lo que Dios haya visto en nosotros, porque nosotros delante de Dios no somos absolutamente nada. Solamente si estamos aquí, si yo ocupo un lugar, es por gracia y misericordia de Dios, como cada uno de nosotros. Solamente porque yo no elegí a Dios, sino que Dios me eligió a mí. No es que yo me gustó la iglesia porque son todos bien familiares, me gustó cómo cantan, me gustó las luces, me gustó el lugar, es un lugar apacible, como es que dicen de iglesia, es un lugar cómodo, no es un lugar agradable. No, sino porque Dios me estaba llamando, es porque Dios me eligió. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual porque así había determinado hacerlo desde antes de la fundación del mundo. Este no fue un plan de último momento. No es que a gatas me salvé. No es que por las dudas. No es que, como era el mensaje que yo, por si acaso. No es que porque, bueno, voy a ver si lo salvo, si lo uso a este. No. Sino que este no fue un plan de último momento, algo que Dios se le ocurrió de repente. ¿Sabe por qué? Porque Dios no improvisa como nosotros. Dios no da puntadas sin hilo. Si estás en este lugar es porque Dios te plantó. Si Dios te trajo a este lugar es porque Dios te quiere ver en este lugar y quiere que crezcas en este lugar. Todo esto fue hecho conforme a la intención. Escuche bien. Todo este trabajo fue hecho en torno a la intención eterna, no pasajera, sino que eterna de Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué significa esto? Que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, todo el beneficio que necesitamos para conocer a Dios. ¿Qué son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? A ver, pastor, ¿qué beneficios yo tengo por conocer a Dios? ¿Te parece poco? Mira, te los nombro. Salvación, adopción, perdón de pecados, visión, dones del Espíritu Santo,
Poder para hacer la voluntad de Dios. Esperanza de eternidad. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Te parece poco? Te lo repito. Salvación, adopción, perdón de pecados, visión, dones espirituales, poder para hacer la voluntad de Dios, esperanza eterna en Cristo Jesús. Hermano, ponete de pie. Ponete de pie, dale. Si me vas a dar fuertes aplausos, dáselo al Señor. Pero de todo corazón, porque Él se lo merece. Porque fue el que murió.